Hermanos, este mapa en el cual describe todo, hermanos, la historia de la humanidad desde el principio hasta el final. El día de hoy estamos grabando el 6º video de esta serie de escatología, apocalipsis y final de los tiempos. El 6º video para todos los amigos que están ahí conectados a través del canal. Vamos rápidamente a ir a la Biblia. Nos hemos quedado en lo que es el rapto. Hasta ahí hemos llegado. De ahí vamos a continuar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 hasta el 17, vamos a lecturar. Ahí vamos así. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17. Vamos a procurar hacerlo lo más rápido posible para terminar, porque queremos ya entrar, hermanos, a estudiar Apocalipsis, capítulo por capítulo. ¿Lo tenemos? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra y vamos a lecturarla siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Nos humillamos ante tu presencia, reconociendo, amado Dios, que sin ti nada somos. Señor Dios mío, te pedimos en esta hora que seas tú quien nos ministres por tu palabra, que tu palabra, Señor Dios mío, sea entrando dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, bendito Dios, y nos permita aprender para prepararnos, Señor Dios mío, y luego poder enseñar, Señor Dios mío, de las cosas que van a venir, Señor, en esta tierra. Padre, Señor Dios mío, que tu Santo Espíritu toque Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y nos llene de tu conocimiento, de tu sabiduría, porque tú la repartes, Señor Dios mío, a todo corazón dispuesto. En el nombre de Jesús reprendemos, Señor Dios mío, y cancelamos todo poder del diablo. Declaramos inoperante, Padre mío, que se vaya el sueño, la pereza, el cansancio, y que solamente, Señor, tu Santo Espíritu nos ministre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, saque su cuaderno, su lapicero, y vamos a empezar entonces la 6ª clase de esta serie que hemos aperturado. Bien, ya hemos estudiado, hemos ido desde el principio, desde el Génesis 1:1, ya han transcurrido 4000 años. Sí, desde el Génesis 1:1, 4000 años han transcurrido hasta el arrebatamiento, porque hasta ahí nosotros hemos llegado, ¿verdad? En todas las clases anteriores, las 5 clases, hemos estudiado bastantes puntos interesantes, ¿no? Desde, recuerde, el diluvio preadámico, el diluvio de Noé, los 2 diluvios que hubo, desde el principio cómo se formó todo, ¿no? Según lo que la Escritura nos dice, etcétera, etcétera. Bien, entonces he puesto aquí algunos datos importantes antes de llegar, porque estamos aquí, fíjense el puntito rojo, estamos aquí. Hasta aquí hemos llegado, la última sesión. Desde aquí hemos ido, desde que Dios primero creó los cielos y la tierra, lo hizo perfecto, y hasta aquí. Ahí hemos lecturado en lo que corresponde al rapto. Algunos datos interesantes que han transcurrido en el Antiguo Testamento son eventos importantes. Por ejemplo, que Enoc, aquí le he puesto aquí abajito, Enoc apareció 365 años en Génesis 5:23. Habla sobre Enoc, que caminó con Dios y luego desapareció. 365 años estuvo en esta tierra y luego partió. Eso hablando desde, recuerde, desde el comienzo, desde que Dios puso a Adán y Eva, hermanos, en la tierra. ¿Ok? Luego viene un personaje importante también, Matusalén, el hombre que vivió más años, 969 años, que aparece en Génesis 5:27. Son
referencias que estoy agregando que no hemos mencionado en la clase anterior para que usted pueda complementar puntos importantes o acontecimientos importantes en cuanto a la historia cristiana. Después de Matusalén, recuerde que vino Noé. Noé vivió 950 años, según Génesis 9:29. Luego, después de Noé, recuerde, después del diluvio de Noé aquí, de este gran diluvio, recuerde que los 8 que sobrevivieron sobreprobaron la tierra, ¿verdad? Y ellos se extendieron por toda la tierra, pero antes de ser extendidos, hubo un acontecimiento importante. Antes de que la gente se esparciera por toda la tierra, se habían juntado en un lugar llamado Babel. Por eso que le he puesto ahí, es donde Dios, hermanos, abre los idiomas. Aquí, en Génesis capítulo 11, se apertura los diferentes idiomas, donde Dios confundió la lengua y entregó diferentes idiomas a todas las personas para que no edificaran esa torre que estaba fuera de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios destruyó la torre de Babel? Porque aparentemente era algo bueno, ellos querían escapar. Dijeron, bueno, si ya ha habido un diluvio y ha tapado los montes más altos, entonces puede que haya otro diluvio. Si Dios se enoja, vamos a construir una torre tan grande que si el agua sale, nosotros podamos escapar y no podamos morir. No, era un pensamiento aparentemente bueno, pero no todos los pensamientos buenos son agradables delante de Dios, ¿no? Dios tuvo que confundirlos y tuvo que destruir esa torre, porque el mandamiento de Dios en la escritura era en Génesis: esparcidos por toda la tierra, fructificad y multiplicados. Pero la gente siempre es rebelde, la gente jamás quiere obedecer, quiere siempre hacer su propia voluntad, y ese es el problema hasta el día de hoy, 6000 años después, del ser humano, que siempre quiere hacer lo que le aparece. Pero Dios ha establecido sus principios, sus estatutos, sus reglamentos, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, para que a nosotros nos vaya bien. Pero el ser humano no quiere hacer eso. Por eso aconteció lo que pasó en Babel. Después de la torre de Babel, otro evento importante en la historia cristiana en el Antiguo Testamento es, hermanos, aparece un personaje llamado Abraham en Génesis capítulo 17, conocido como el padre de la fe, al cual Dios llamó. Recuerden que después que Noé ya había muerto, todos sabían, hermanos, los hijos de Noé también habían fallecido, la tierra se sobrepobló y se esparcieron, pero todos, hermanos, se habían olvidado de Dios. Nadie se acordaba de Dios. Pero sin embargo había un personaje que no conocía a Dios llamado Abraham, pero en su corazón había temor. Sus padres les habían inculcado que había un Dios en los cielos. Todavía no lo conocía, pero había ese temor. Y cuando hay temor en el corazón del ser humano, Dios, hermanos, se acerca. Dios se acercó a Abraham y le habló, lo llamó. Eso apareció en Génesis capítulo 17. Luego de Abraham, otro personaje importante en la historia cristiana es su hijo, llamado Isaac, en Génesis capítulo 21. Recuerde, sin Isaac no hubiera habido Israel, porque Isaac es el padre de Jacob, al cual Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Después de Isaac viene Jacob, en Génesis capítulo 25 hasta el verso 26. Y después de Jacob, recuerden, Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? 12 hijos, ¿verdad? Pero de uno solo se recuerda, ¿no? ¿O usted conoce la historia de los 12? De uno solo. ¿De quién conocemos la historia? De José, ¿verdad? Porque cuando tú haces honras a Dios, Dios te honra. Y mira, han pasado más de 5000 años y se sigue hablando de este personaje llamado José. Aparece en Génesis capítulo 20 y toda la historia que nosotros conocemos, ¿no? Bien, después de José, Israel se forma como nación en el año 430 años. Esto aparece en Génesis capítulo 12, verso 40. Israel es formado, pero Israel va, hermanos, a Egipto, cosa que Dios no le mandó. Fueron a Egipto y se quedaron ahí por muchos siglos. Luego apareció en Éxodo capítulo 13 un personaje llamado Moisés, el cual usted sabe que rescató a Israel de la esclavitud de Egipto. Después de Moisés, otro personaje importante en la Biblia es Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Josué, no solamente Josué, ¿el otro cuál era? El otro personaje que andaba con Josué, ¿se acuerdan su nombre? Nadie recuerda de ese personaje, pero fue un personaje muy importante, que casi no he escuchado casi los evangelistas o los pastores predicar sobre Caleb. ¿Sí? Caleb.
Josué y Caleb, los dos únicos sobrevivientes de una gran nación, ¿no? De 1.5 millones, porque los israelitas eran esa cantidad, ¿sí? 600,000 eran los varones contados de los 18 años hasta los 50 años. No se contaron ni los niños ni adolescentes, no se contaron los ancianos, no se contaron las mujeres. De una población de 1 millón, más de 1,5 millones de personas, solamente todos nada más pasaron la tierra prometida. Imagínense, ¿no? Josué y Caleb. Vamos un día a hablar sobre estos dos personajes. Luego, después de Josué y Caleb, aparecen los jueces. Los jueces que reinaron aproximadamente 300 años sobre la nación de Israel. Los jueces en la Biblia son 15, ¿ya? Otoniel, Adós, Amagar, Débora, Gedeón. ¿Se acuerdan de algún juez? A ver, ¿han leído Biblia, no? Los que han leído Biblia, mencionen algún juez. No saben el nombre de los jueces. Al menos de uno. Samuel. ¿Quién más? Sansón fue otro juez, ¿no? Débora. Hubieron 15 jueces que Dios había levantado. Recuerden, no había profetas en ese tiempo. Primero fueron los jueces, ¿ok? Después de los jueces vienen los reyes y de ahí vienen los profetas. Hay 15 jueces en la Biblia que por 300 años juzgaron a Israel. Ya no estaba ni Moisés, no estaba ni Josué. Ellos estuvieron, hermanos, juzgando, pero como no quisieron jueces. El último juez, ¿quién fue? ¿Quién fue el último juez de Israel? Interesante. No, Sansón no fue el último juez. He dicho, mira, está fácil. Si después de los jueces vienen los reyes, David. Ya. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. ¿Y quién ungió a Saúl? Samuel. Entonces fue el último juez. Cuando desecharon a Samuel, porque Israel lo desechó, o sea, Israel desechó a Samuel. Por eso que Dios dijo, a ti no te han desechado, dijo, a mí me han desechado, le dijo Dios. Entonces ellos pusieron su rey, Saúl, que Dios no lo había puesto. Por eso que Saúl también fue cortado, ¿ok? Y de ahí aparecen todos los reyes, ¿no? Recuerda que Israel se dividió. ¿En dónde se dividió, hermano, la nación de Israel? Se dividió en dos partes, llamada la nación del norte y la nación del sur. Israel era uno solo. Con Saúl empezó, luego fue David, luego fue Salomón, y de ahí hubo su hijo de Salomón, se llamó Roboam. Con Roboam fue tan perverso, partió el reino, se dividió en dos: 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. A las 10 tribus, como era la mayoría, se les siguió llamando Israel, y a las tribus del sur se les llamó Judá, porque las tribus del sur solamente eran Judá y Benjamín, pero Benjamín era un pueblo pequeño, por lo tanto se llamó Israel y Judá. El reino se partió en dos. Eso es lo que muchos a veces hermanos que estudian tienen ese problema, todavía no entienden, porque es un poco confuso en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero tienen que tener ese conocimiento, y aquí le estoy dando ordenadito, ya mascadito, para que usted entienda. Se partió el reino en Roboam, 2 reinos, por eso que aparecen hermanos, los profetas al norte y los profetas al sur. En cuanto al estudio que acá yo le he resumido, en el norte hubieron 18 reyes y reinaron solamente hasta el año 722 antes de Cristo, porque en el año 722 antes de que Cristo apareciera, Israel fue llevado cautivo completo, porque se habían desviado, los asirios lo hicieron polvo, desaparecieron esas tribus a causa que se habían olvidado de Dios. Judá, que estaba al sur, tuvo 21 reyes, y también dejó de ser nación en el año 586 antes de Cristo, porque también Judá se olvidó de Dios, se apartó. Y ahí en ese intervalo de los reyes aparecen los profetas. Cuando el reino estuvo unido, hubieron 2 profetas. El primero de ellos fue Samuel. Recuerden que Samuel tuvo triple ministerio, que dijimos que era juez, profeta y sacerdote. Muy bien. Es un concepto fundamental que usted, si usted lo entiende, va a conocer todo el panorama bíblico, ¿ya? Entonces, cuando el reino estuvo unido, antes que se partiera, hubieron 2 profetas. Luego, en cuanto se dividieron al norte,
4 profetas mandó Dios, y al sur Dios mandó 16 profetas, porque Dios amaba a Judá. Judá, por eso porque de Judá iba a venir el Mesías. 16 profetas mandó al sur, hasta el último profeta, que fue Zacarías, ¿no? En Mateo 23, 35, Jesús mismo habló que lo mataron, ¿no? En el templo lo mataron, porque Zacarías le decía su verdad al pueblo y el pueblo no quería aceptar. Lo mataron. Y cuando mataron al profeta en el mismo templo, nunca más se levantó la voz de Dios. Por 400 años hubo silencio. Y entonces Judá cayó cautiva en manos de los romanos. Nadie profetizó por 400 años. Se le conoce, 480 años para ser más exacto, se le conoce como el periodo del silencio. Eso aconteció aquí hasta antes de que Jesucristo naciese. Luego en Jesucristo ya hemos dicho, hemos hablado de Jesucristo, hemos hablado de las iglesias que han aparecido también, y hemos llegado hasta aquí, hasta nuestros tiempos, ¿no? Estamos en el año 2024 esperando que acontezca la mayor promesa que Jesucristo hizo, que es el rapto de la iglesia. El apóstol Pablo es el que habla y empieza hablando sobre el rapto, porque ahí aparece la palabra rapto, aun cuando dice seremos arrebatados, aun cuando mucha gente ignora eso, ¿no? Hay muchos cristianos, incluso iglesias, dicen que la iglesia no va a ser arrebatada. Yo no sé qué Biblia leen, pero la Biblia sí menciona esta palabra: seremos arrebatados juntamente con el Señor. Como ustedes pueden ver ahí, les expliqué en la clase pasada, aquí hay 3 flechitas, ¿sí? 3 flechitas. La primera, que está en el centro, la más gruesa, como ustedes pueden ver aquí, simboliza el Espíritu Santo, que va a levantar a dos entidades, a 2 partes. Primero los muertos en Cristo, y luego los que han quedado con vida serán transformados. ¿Hasta dónde? Hasta la nube. Bajarán de arriba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios está en todas partes. Y en las nubes, aquí en las nubes, aquí veo otra flechita, de las nubes, después de ver el encuentro en las nubes, iremos hasta aquí, hasta este lugar llamado el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a continuar entonces la enseñanza. Abra su Biblia en Romanos capítulo 14, verso 10. Romanos 14, 10. Para evidenciar que existe este lugar. Sí, Romanos 14, 10. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes todos? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? ¿Será que los que se quedan también? No, está hablando de los que han sido arrebatados, los que van a ser levantados en aquel día en el rapto. Antes de entrar al paraíso, pasarán por un lugar llamado el tribunal de Cristo. Todos los que hayan sido arrebatados entrarán en ese lugar, dice la Escritura. Es más, 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 10, dice lo siguiente. ¿Lo encontró? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿Y por qué Pablo está diciendo todos nosotros? Porque Pablo estaba refiriéndose que suponía que todos los que estaban en la iglesia, todos estaban listos para ser arrebatados, ¿no? Pero sin embargo hay algunos que no estaban listos. Pablo tenía esa seguridad que todos los que estaban ahí, la iglesia primitiva estaba lista. Si el arrebatamiento acontecía, todos tenían que ser arrebatados, porque todos estaban con la unción. Recuerde que la iglesia primitiva era la iglesia más poderosa. Recuerde que en esa iglesia hasta los jóvenes profetizaban, los jóvenes hacían señales y milagros. Todas las cosas las tenían en común. Nadie era más pobre ni más rico. Ya no se entregaba ahí el diezmo, no entregaban. ¿Cuánto entregaban, Jairo? Porque hoy cuesta entregar el diezmo a la gente. En aquel entonces la iglesia primitiva, ¿cuánto entregaban? El 100%, ¿no? A la gente le cuesta entregar el diezmo, pero en la iglesia primitiva se entregaba el 10%. No el 10%, sino el 100%. Todas las cosas lo tenían en común. Vendían sus casas, sus heredades, y los repartían a todos por igual los apóstoles. Esa era la iglesia primitiva. Esa iglesia, comparada con la iglesia en este tiempo, en el mundo entero, está bastante lejos. Por eso que la iglesia, decimos siempre, que la iglesia no va a alcanzar el objetivo. La iglesia no va a poder alcanzar, hermanos, a todo el mundo, por cómo está, por
diferentes cosas que no ha logrado. Por eso que Dios levanta a los 144,000 en el último tiempo para que evangelice a la gente que no ha sido compartida el evangelio. ¿Ok? Bien, entonces el apóstol Pablo dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Desde el día que nosotros nos convertimos a Cristo, desde aquel día, recuerda que en el cielo existe la mejor computadora del universo. Aquí las computadoras necesitan corriente para funcionar y tienen un cierto tope, memoria se llena y hasta ahí queda. Pero la computadora del cielo no, la computadora del cielo tiene todo un registro donde nada, absolutamente nada se olvida. Cada obra, cada cosa que hagamos con la intención del corazón o solamente por obra, todo está siendo registrado. Dice: cada uno recibirá según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso quiere decir que va a haber gente que ha hecho cosas malas, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Ni el pastor lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Todo está siendo registrado y cada uno recibirá su recompensa. Para eso Dios puso el tribunal de Cristo, porque Isaías dice que nada del mundo entrará al cielo. Todos tenemos que pasar por el filtro. El primer filtro es el rapto. Es el primer filtro, ¿no? Y usted sabe que siempre cuando usted va, no sé yo, a colar, usted huela algo y a veces pasa, ¿no? La gente lo pasa por otro filtro para evitar impurezas. Allá en el cielo Dios ha preparado dos filtros, ¿no? El rapto y el tribunal. El tribunal será el otro filtro, donde la gente, dice la Biblia, que la gente va a recibir pérdida. En aquel entonces muchos llorarán, porque recibirán pérdidas, porque han edificado sobre heno, paja, madera, y cuando el fuego pase, todo será consumido, no quedará nada. Pero los que han edificado sobre oro, piedra preciosa y plata, hermanos, recibirán una gran recompensa. Bien, eso es en cuanto al tribunal de Cristo. En ese tribunal seremos nosotros juzgados según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego, como usted ve aquí, en este tribunal que he puesto aquí, esta balancita que significa donde Dios va a pesar. ¿Qué va a pesar ahí, hermana Marilu? ¿Qué cree que va a pesar Dios ahí? Claro, las obras, la intención de las obras. Porque mucha gente a veces hace cosas para que le aplaudan, para obtener dinero. Usted ve cómo gente predica por dinero, por fama, ¿no? Pero aparentemente la gente le aplaude porque, bueno, qué gran siervo de Dios, qué gran hombre de Dios, qué gran ministerio, ¿no? Pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que están persiguiendo? Dios sí lo sabe, ¿verdad? Ahí Dios pesará la intención de nuestras obras, ¿no? Y en aquel día a muchos le dirá: mené, mené, tekel, uparsi, pesado así, y ha sido hallado falto. Porque ahí nadie engañará a Dios. Dios sabrá qué hay dentro de nuestro corazón. Y además nosotros mismos conocemos nuestro corazón, porque la Biblia dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías, ¿no? ¿Cómo yo sé si mi corazón es bueno o malo? Por la palabra. La palabra, porque yo puedo pensar que estoy bien, ¿sí o no? Puedo pensar porque mi corazón así lo dice. Porque la gente se mueve por los sentimientos ahora. Pero el corazón es perverso. ¿Me entienden? El corazón es perverso. Pero Dios sí conoce todo. Y ahí será pesada en esa balanza las intenciones de las obras. Bien, después de ahí, de ese evento maravilloso que es el tribunal de Cristo, la iglesia va a pasar al tercer paraíso. Decimos tercer paraíso, como dice ahí, ve aquí, dice paraíso. ¿Por qué tercer paraíso? Porque el primer paraíso se encontraba aquí, miren. ¿Dónde estaba el primer paraíso? ¿En dónde? Pues, ¿en dónde? En la tierra, en Edén, el primer paraíso. El segundo paraíso se encuentra acá, en el seno de Abraham. Por eso que todos los que morían aquí, los santos del Antiguo Testamento, morían y se iban para acá, al seno de Abraham. Luego, cuando Cristo muere, aquí ven. Eso ya hemos explicado la clase pasada. Voy a repasarlo porque algunos no han estado con sueño. A ver, hermanita, la que se está durmiendo, a ver, peñísquela, que se está durmiendo, bajo mi autorización, ya, peñísquela que se está durmiendo. Ya.
Listo. A ver, para los que se han olvidado, habíamos dicho, presten atención y demostramos por la Biblia, que, mira aquí la flechita, mira el puntito rojo, ¿ya? Aquí Jesucristo muere y va primero, ¿a dónde? Al infierno. Pedro, hablamos de eso, que Cristo va al infierno a predicar a la gente que estuvo ahí, porque mucha gente murió y no sabe por qué estuvo ahí. Por ejemplo, los incas, ¿no? ¿Por qué están ahí? Cristo fue a explicarles por qué están ahí. Luego del infierno, y hacemos dado las citas bíblicas, ya está, vean el video anterior lo que nos están mirando. Luego de aquí, Jesucristo se pasó el abismo, porque el abismo no lo pudo tener. Nadie puede pasar el abismo. Jesucristo pasó como si nada, ni los demonios, ni el diablo quiere entrar aquí, ¿no? Porque los que están aquí son seres que están encadenados, el diablo está encadenado. Los seres que están aquí, hermanos, son seres terribles. Hasta el mismo diablo para las orejas ahí. Jesucristo pasó como si nada. Llegó al segundo paraíso, lo encontró a todos los santos del Antiguo Testamento, a Moisés, a Abraham, a Job, todos ellos. Los dice, llevó cautiva la cautividad. En Efesios dice que estaban cautivos, porque si bien es cierto, estaban en el seno de Abraham, que era el segundo paraíso, pero no podían ir a otro lado, no podían pasar el abismo, no tenían a dónde ir. Jesucristo, estaban cautivos, los quitó y se los llevó al cielo. Por eso que hay una flecha que va para arriba. Se los llevó hasta el tercer paraíso, esperando que nosotros lleguemos. ¿Ok? Bien, ese es el resumen de la clase pasada para los que no han estado. Bien, ahora sí, volvamos nuevamente entonces acá al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo pasaremos a un lugar llamado el tercer paraíso, pero antes aquí yo he puesto aquí pintado de rojo que dice Cristo, porque muchos no entienden que Cristo es la piedra del ángulo, que es el fundamento principal. Nada puede estar edificado fuera de Cristo, ¿me entiendes? Fuera de Cristo, o sea, en otras palabras, fuera de la palabra, todo lo que está fuera de la palabra está mal, porque Cristo es el fundamento y Cristo es la palabra. Vamos a ver eso, ¿ya? Cristo es la piedra del ángulo, Efesios 2:20. Efesios 2:20. Vamos a Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Preste atención. Todo lo que se haga en la iglesia o lo que la iglesia haga tiene que estar basado, fundamentado en Cristo, o en otras palabras, basado y fundamentado en la palabra, porque Cristo, que es la palabra, es la piedra del ángulo, es lo principal. Hay como por ejemplo aquí, ¿no? Para levantar una casa, para levantar un edificio, tiene que haber un fundamento, tiene que haber una base, ¿no? La piedra de todo eso, lo que está abajo, lo que sostiene todo, la iglesia, todo el peso es Jesucristo. Y cualquiera que se sale de Jesucristo, cualquiera que se sale de la palabra, va a terminar siempre mal. Ahora, encima de Jesucristo está el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Lea ahí, ¿qué dice ahí? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? El texto que hemos lecturado. ¿Fundamento de quién? ¿Quién dice? Fundamento de los apóstoles y profetas. En otras palabras, ahora, ¿qué quiere decir apóstoles y profetas? Profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, Cristo y encima el fundamento, que es la palabra. Apóstoles y profetas. Así va. Cristo, la palabra, fundamento, apóstoles y profetas, y luego todos edificamos sobre él. Por eso que nosotros tenemos que enseñar lo que los profetas dijeron, lo que los apóstoles dijeron, no otra cosa, porque hay gente que se para en el púlpito y ¿qué cuenta? ¿No? Sus experiencias. A mí el Señor me dijo esto, y no predican nada de Biblia, ¿no? Y hemos sido, con todo el respeto y con todo el cariño para los siervos del Señor, pastores, evangelistas y maestros, en el púlpito se predica palabra. Tiene que haber palabra. Sin la palabra no hay fundamento. Lamentablemente mucha gente cuenta experiencias, cuenta hasta chistes hacen en los púlpitos, y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Cristo, el fundamento, la palabra, y ahí edificamos todo. Tenemos que predicar, o sea, en otras palabras, de lo que está escrito en la Biblia. Es más, vamos a demostrar un poquito más sobre el fundamento. ¿Ya? 1 Corintios, capítulo 3, verso
carta a los Corintios, capítulo 3, verso del 10 al 11. ¿Lo encontró? Dice: conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Ve? Todos nosotros edificamos encima de los fundamentos de los profetas y apóstoles. ¿Qué más? Pero cada uno, y aquí hace la recomendación el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mira qué estás haciendo, mira sobre qué estás construyendo, porque hay mucha gente que está edificando chueco y tarde o temprano se va a caer. ¿Me entiendes? Por eso que la recuerda, mire cómo sobreedifica. Si nos salimos de la palabra, estamos perdidos. Si nos salimos de la palabra, vamos a caer en pecado. Dice ahí el verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso que más adelante el apóstol Pablo sigue diciendo: aun si un ángel del cielo bajase y predicase otro evangelio, sea anatema, ¿no? Pero usted ve hoy los grandes evangelistas, Dios me mostró, Dios me reveló, ¿no? Hubo una mujer que se dijo: no, Dios me ha mostrado que en este tiempo las mujeres podemos usar pantalón. Ah, sí. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Y la gente aplaudía, ¿no? Los carnales, porque ¿quién va para un carnal tiene que aplaudir eso? Porque algo que está fuera de la escritura solamente un carnal lo va a aplaudir. Y la gente se notó, ¿no? Eso fue una conferencia que se dictó aquí en Chimbote hace muchos años atrás. Una gran evangelista vino y dijo: un ángel se me apareció y Dios me habló y me dijo que los tiempos han cambiado, por lo tanto ahora también las mujeres pueden usar pantalones, porque el tiempo ha cambiado. Pero Dios no cambia. Cambiarán los tiempos, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Ok? Por eso dice ahí: nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. O sea, nadie puede hablar algo que está fuera de la palabra. Nada que esté fuera de la palabra. Si está fuera de la palabra, de donde venga, no puede ser usado, porque no está basado en la palabra. La palabra es el fundamento. Por eso que el apóstol Pablo al final de su carta dice: tenemos ya la profecía más segura, la cual hacéis bien a estar atentos, que es la palabra. Es la profecía más segura, porque usted ha visto tantas profecías hoy que parten iglesias, que profetizan: Dios me mostró que te vas a casar con tal persona. ¿Dónde se ha visto que una profecía se usa para ver quién se va a casar con quién? La gente está loca en este tiempo, hermano, y la gente, como ignora la escritura, se le cree todo lo que la gente habla. Pero cuidado con eso. Palabra, la palabra es el fundamento. Fuera de la palabra no existe nada, de donde venga. ¿Ok? Es más, vamos a ver. La Biblia dice, dejando de lado esto de aquí, verdad, quiero antes de pasar de aquí, yo he puesto aquí en rojo, que dice aquí: Cristo no se nota con letras negras. Aquí arriba hay una casita. ¿Sabe qué significa esta casita? Esa casita es lo que usted hace, lo que tú estás edificando, lo que tú estás construyendo. Cada uno está construyendo su casa allá arriba. Todo lo que usted haga. Por eso dice: mira cómo sobreedifica, ¿verdad? Cada uno, dice, será juzgado según lo que haya hecho. Entonces, algunos tendrán una gran casa, otros no tendrán. ¿Sobre qué estamos nosotros edificando? ¿Sobre qué? Ahora, la Biblia dice aquí mismo que antes de subir, aquí algo que se me pasó, era que en el arrebatamiento, dice la Biblia que nosotros vamos a ser transformados, ¿sí? Porque mucha gente dice: pero ¿cómo es posible que nosotros vayamos a entrar al cielo si dice la Escritura que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos? Tiene que haber una transformación de un cuerpo, hermanos, que nosotros tenemos, a un cuerpo celestial. Este cuerpo, hermanos, celestial se le conoce como, ¿cómo lo podemos decir? A ver, ¿qué palabrita podemos llamar aquí a esa transformación que vamos a ir al texto de la Biblia, a 1 Corintios, capítulo 15, verso 51,
donde habla que nosotros seremos transformados, ¿ok? Porque no podemos entrar así como estamos, no podemos entrar al cielo. Dios tiene que darnos un cuerpo glorificado, tiene que haber un cambio, una transformación. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Bueno, le vamos a preguntar ese día, ¿no? Dios, ¿cómo lo hiciste? Este cuerpo material pecador, este cuerpo todo defectuoso, con los riñones mal, con el hígado mal, que se yo, con muchas enfermedades. ¿Cómo lo transforma Dios? Dios sabrá cómo lo transforma. Pero dice ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53, permítanme lecturar, dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, porque recuerde, hasta ese año, hasta el año, más o menos al año 60, 70, que nadie había hablado de esto, ningún apóstol, porque nadie lo conocía, ni el rey Salomón sabía de esto, siendo el hombre más inteligente. Pero Dios al apóstol Pablo le entregó este misterio. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y es lo que el apóstol Pablo concluye, ¿no? El Espíritu Santo le revela que todos los vivos serán transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Lo que no dijo en Tesalonicenses, en Corintios, el apóstol Pablo sí lo dice y da más detalles. Dice que se tocará una trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos nuevamente, vuelvo a decir, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. A eso lo llamamos nosotros un cuerpo glorificado, una transformación para que nosotros podamos entrar al paraíso, porque no podemos entrar al paraíso sin antes ser nosotros transformados. ¿Ok? Ahora, del paraíso, ¿tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo. Después del paraíso, después que pasemos al tribunal de Cristo, llegaremos al paraíso. Y luego, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Una vez que llegamos al paraíso, ¿qué va a pasar con los que han subido arriba? Muy bien, tiene un 20 mi hermana Lisa. Pasará el mejor evento de la historia de la humanidad: las bodas del Cordero. Abra su Biblia conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 15. Perdón, Apocalipsis 19:7. Estaba leyendo el anterior. Apocalipsis 19:7. Sí, 19:7. Rápido, que nos van a dar la hora. Quiero terminar esta parte porque ya estamos dándolo mucho. Dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Interesante, ¿no? O sea, después del tribunal de Cristo tenemos al paraíso, y en el paraíso se realizarán estas bodas. Ahora la pregunta es, présteme atención, el que se duerme, yo no sé qué le hacemos. Ahora vamos a ver, ¿quién se va a casar allá? ¿Quién se casará? ¿La iglesia? ¿Están seguros? ¿Qué dicen los amigos que están mirando a través del canal? Los que están en TikTok, en Facebook, en YouTube. ¿Quién se casará? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque a nosotros nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado los que han venido atrás de nosotros que la iglesia es la desposada. Pero para su información, hay 3 candidatos. 3. Eso pasa porque a veces no se conoce la escritura. Tienen que conocer la escritura para ver que son 3 las desposadas. ¿Quién es la desposada? La desposada es la que se va a casar, ¿verdad? O la que se ha casado. La desposada. Vamos a ver quién es la desposada. ¿Ok? Vamos primeramente a ir, a ver. Ya, directo le doy ya. Vamos a ver la primera desposada. Apocalipsis 21:9. ¿Tienen el patrón? Quiero que lo lean todos juntos conmigo. ¿Sí? ¿Estamos? Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras,
y habló conmigo. Está hablando Juan. El ángel habló con Juan, ¿ya? Y el ángel le dijo: ven acá, yo te mostraré a quién, a la desposada del Cordero. O sea, el ángel le iba a mostrar quién era la esposa. ¿Estamos? Bien, sigamos leyendo, el verso 10. Y me llevó en el espíritu, ¿a dónde? A un monte grande y alto, y me mostró a la iglesia. ¿A quién le mostró? Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Sigamos leyendo. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como de cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Quién dice? Porque aquí ya no está hablando ni el profeta ni el apóstol. El ángel del Señor le muestra a Juan quién iba a ser la desposada. ¿Y a quién le mostró? ¿A quién le mostró? No. A ver, el ángel estaba hablando con Juan. El ángel dice: ven, Juan, te voy a mostrar quién es la desposada. Y le muestra quién. A la gran ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo dice que es la iglesia? El primer candidato es la santa ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Y vamos a ver, quiero que vamos pensando ya. La primera candidata, la nueva Jerusalén. La nueva, porque la vieja está en la tierra, la nueva está arriba en el cielo, es de puro oro. ¿Ok? Primera candidata, porque ahí dice, ¿no? O no dice, estoy leyendo otra Biblia, estoy leyendo el Corán, no sé. ¿Dice en su Biblia o no dice en su Biblia? ¿No? Católica, evangélica, adventista si quiere. Le mostró a la santa ciudad de Jerusalén. No dice le mostró a la iglesia. El ángel dice: te voy a mostrar quién es la esposa, y le muestra la santa ciudad. ¿Y cómo nos han enseñado que es la iglesia? Vamos a ver, primera candidata. Segunda candidata, la segunda desposada. Vamos a ver, ¿quién es la segunda desposada? Oseas 2:20. Oseas 2:20. Y te desposaré. Dios le está hablando a Israel, dice. ¿Lo encontró? Oseas 2:20. ¿Dónde estará Oseas? Dicen ahora. Velocidad bíblica. Oseas no está. ¿Lo encontró? Dice: y te desposaré conmigo. Mira lo que está diciendo Dios, en fidelidad, y conocerás a Jehová. Dios le promete matrimonio a quién? A Israel. Le está hablando a Israel. Ese mensaje es para Israel. Segunda candidata. Tercera candidata. Vamos a la Biblia. Tercera candidata. Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2. Tercera candidata. Dice: porque os celo con el celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo y le está hablando a la iglesia. O sea, la iglesia es la tercera candidata. ¿Ok? Ahora yo les hago una pregunta. A ver. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 22 y en Lucas capítulo 14, habla sobre estas bodas, esta cena que se va a dar allá arriba en el cielo, ¿no? Y vamos a lecturar, ya vamos a ir a Mateo 22:1. Mateo 22:1. Rápido, porque no van a la hora. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Ese rey es el Padre, el Hijo es Jesucristo. Porque esto es una parábola, ¿ok? Dice, sigue diciendo: y envió a sus siervos, nosotros, los predicadores, llevó a sus siervos, profetas, los apóstoles,
a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados: he aquí preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, el otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los apretaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas. Y cuando halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos que hallaron juntamente malos y buenos a las bodas, y fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Quiénes son esos convidados? ¿Quién es Jairo? ¿Quiénes son los convidados? Convidados significa invitados, para que lo entiendan, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos convidados? La iglesia. Ahora te pregunto, ¿el que se casa con la esposa o se casa con el invitado? Pero ahí dice que nosotros somos los invitados. Ahora sí se despertaron, ¿no? Que lo voy a hacer pensar. Ya vamos a dejar el kindergarten, vamos a dejar el jardín, ya vamos a entrar a la escuela, de primario, secundario hay que entrar, tenemos que entrar hasta la instituto de universidad, tenemos que entrar en el conocimiento de Dios. Porque es como si no alguien te enseña una cosa, y bueno, como tú no lees, no investigas, sigue repitiendo lo mismo, y se pasa, y se pasa, y se pasa, y así se forman las tradiciones, ¿no? Pero aquí es más, si usted lee Lucas capítulo 14, todo ese capítulo, va a aclarar todavía más. Habla de convidados, y ahí dice que los convidados somos nosotros, la iglesia. O sea, estaremos en las bodas, sí, estaremos en las bodas, pero somos los convidados, ¿no? Interesante. Pero aquí ha habido mucho debate, muchos teólogos han discutido por eso, y nosotros no estamos llamados a discutir por nada. Recuerde que sea que seamos la esposa, sea que seamos los convidados, lo importante es que estaremos ahí, estaremos en las bodas. Eso es lo más importante. Aquí Dios nos muestra tres candidatos. Israel, que fue desechada, porque Dios le prometió casarse con Israel, pero los suyos vino y los suyos lo desecharon. Israel queda descartada. La otra candidata, dice el apóstol Pablo, que es la iglesia, ¿no? Pero en Apocalipsis, que es el final, la conclusión, Dios muestra la desposada, la santa ciudad de Jerusalén. Entonces posiblemente sea la santa ciudad, posiblemente sea la iglesia. Lo más importante es que nosotros entremos a las bodas, porque ahí cenaremos, ahí nos gozaremos, o ahí nos casaremos, pero estaremos ahí, en las bodas del Cordero, que es lo más importante. ¿Ok? Hemos llegado hasta aquí. Miren, aquí estamos, aquí en el paraíso, en las bodas. Todavía hay un largo camino, no hemos acabado. Vamos a tener que hacer otro video más, parece, porque todavía recién para entrar a Apocalipsis. Pero es interesante poder aprender todas estas cosas. Amén. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. De un fuerte aplauso de Cristo. Que el Señor les esté bendiciendo. Muchísimas gracias.